Muy buenas tardes. Estamos en otra emisión de estas charlas de la contingencia en nuestro canal de Cuatro Tiros TV. En esta ocasión tenemos el agrado de saludar a nuestra amiga Guadalupe Mora, que se dio el tiempo y nos dio unos momentos para poder platicar con ella. Lupe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, allá en las tierras tan hermosas de Durango. Bien, pues aquí, sobrellevando la cuarentena, trabajando desde casa y tratando, pues, no sé, de imaginar el regreso, ¿no? Sí, Cómo vamos a volver, ¿no? Al exterior, porque, pues, no nos hemos ido a ninguna parte, pero hay que tratar de retomar la vida de una forma en la que se nos permita seguir viviendo, ¿no? exacto. Soy Guadalupe Mora Reina, soy del Estado de México, vivo exactamente en Ciudad Neza, que es una ciudad aledaña al DF, porque se llama DF, no se llama Ciudad de Siempre se va a México. llamar así. Y eso, y he vivido aquí, bueno, me he mudado algunas veces a Ciudad de México, pero la mayor parte de mi vida he residido en Estado de México, en Ciudad Neza. Fíjate que tengo muy presente, no recuerdo ya temporalmente dónde está ubicado eso, pero me parece que estaba terminando la secundaria o algo así, no lo recuerdo bien. Pero había ido con mis padres a Ciudad Universitaria, había ido a algunos trámites de mi padre o algo así, porque bueno, él dio clases un tiempo en medicina y después fuimos al centro cultural y nos metimos a ver una obra de teatro. Sí, exactamente, nos metimos a ver una obra de teatro que se llamaba Andrómeda y Perseo. Ok. Y yo recuerdo, me parece que actuaba Ángeles Cruz Ujú. y creo que la dirigía Antonio Algarra. O sea, tengo ahí muy nebulosa la cosa, pero también recuerdo que salí muy impactada de lo que había visto. No recuerdo en qué teatro, pero era uno de sala muy grande. Y en el estacionamiento vi a los actores que se metían, así como cuando todos terminamos la función con nuestro tinglado de cosas, que se metían a un coche y la actriz y el actor, y recuerdo haber visto a Antonio Algarra, pero yo no sabía que era Antonio Algarra, ¿no? Entonces yo me quedé así como viendo por encima de mi carro y dije, ahí están, ¿no? Ahí están, y hasta creo que les hice así, o sea, es un recuerdo muy lindo, porque justamente después de eso, seguramente meses después, ingresé a una escuela de Limba, a un bachillerato de Limba, a Luis Ujú. Espota, y ahí empecé a agarrar camino, ¿no? Yo en realidad quería ser músico, yo Ok. quería ser músico, quería aprender a tocar guitarra, tengo habilidades para el canto, y esa era mi idea, pero pues se me cruzó el teatro el bachillerato y ahí ya decidí que iba a hacer eso. Al CEDAR te entraste entonces ya a especialidad de teatro. Sí, bueno, a esa edad entras, Ujú, tienes un año para pues conocerlo todo, ujú. cursar todas las materias artísticas y escoges en el segundo año qué quieres hacer, o sea, en qué te vas a especializar, ¿no? Ujú. Y elegí el teatro, ¿no? Elegí el teatro, la música pues sí, me gustaba, pero honestamente no me gustaba el solfeo. Y nada, y conocí a los profes de la materia de teatro y pues me hechizaron, me encantaron, me quedé pues absorta de las posibilidades que había al hacer teatro, ¿no? Y de todo el enigma que contenía ese hecho. Entonces elegí el teatro. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu paso por el CEDART? Mm, Sobre todo, eh, esa transición del fin de la pubertad a la adolescencia, ¿no? En la que, bueno, ahí entras a los 15 años y para mí fue un cambio brutal, eh, las pedagogías, ¿no? Cómo poder hablar con los profesores, los temas de los que se hablaban,
comenzar a hablar del cuerpo en términos del arte, empezar a involucrar mi papel dentro de un contexto social, ¿no? ¿Qué es un artista? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de artista? Para mí fue un gran cambio, una transición de vida absoluta. Y el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, ¿no? Que se induce mucho en el CEDART y los viajes. Esa es una cosa maravillosa que tienen las escuelas, los CEDARTs, que hacen que viajes, ¿no? Te llevan a viajar haciendo prácticas de campo, desde la materia de biología hasta el seminario de arte mexicano, ¿no? Hay ahí una filantropía, ¿no? Algo que te hace amar la vida y amar de qué está hecha, ¿no? Esta vida y que el arte no es independiente de la vida, ¿no? Así es. Saliste del CEDART. ¿Cuál fue el siguiente paso? La ENAT. Yo estaba entre la UNAM y la ENAT, pero mmm, recuerdo que estaba viendo los exámenes del CUT, ¿no? Que estaba yo, me había enterado del CUT y dije, órale, yo quiero, no sé qué, porque me estaba inclinando durante el CEDART hacia una práctica teatral muy, muy enfocada como en el lenguaje corporal, ¿no? Afortunadamente tuve una profesora que nos encaminó hacia allá, ¿no? Y encontré el CUT, pero pues los exámenes no coincidían, se me pasaban las fechas, en fin, no lo tenía muy claro en realidad. Sí, creo que en ese entonces unos entraban en enero y otros en septiembre. En ese Algo entonces. así, que Sí. nunca coincidía, ¿no? Con terminar la escuela, bueno, en fin. Y descubrí el ENAT y pues nada, me fui a hacer el examen muy a pesar de mis padres, de mi familia, pues que querían que yo estudiara otra cosa, obviamente, como siempre, ¿no? Los padres quieren que estudies algo en una preocupación natural porque, pues, por tu futuro, ¿no? Es como, Ujú. y muy a pesar de mi familia, pues les dije, voy a hacer el examen de admisión a esa escuela, lo quieran o no. Bueno, allá, ¿no? Afortunadamente siempre me acompañaron y me apoyaron. Y ¿Cómo te fue en el proceso? fue duro porque me enfrenté a mirar a las miradas de los profesores y las profesoras que estaban ahí haciendo los exámenes, como con una noción muy, muy estricta, ¿no? Del asunto, con preguntas muy filosas hacia, bueno, ¿por qué quieres estar aquí? ¿Qué es esto? Y yo decía, ¡ah! Tenía 18 años, estaba yo aterrorizada, pero afortunadamente ese terror no me paralizó, ¿no? Me hizo querer seguir y darlo todo, los exámenes de admisión, de darlo todo, irme de boca prácticamente. Y el día que se publicaron los resultados, pues fui, me acompañó mi padre, creo, pero él se quedó en el estacionamiento y dijo, ve a ver tú, ¿no? O sea, como que me dio mi momento de intimidad, porque pues él tenía la conciencia de que podía no ser, ¿no? De que podía no ser admitida. Y que veo mi número y me pongo a gritar como loca, pues como lo hacen muchos chicos y chicas cuando ven sus resultados, se abrazan, se ponen ahí. Y yo estaba ahí como diciendo, sí, lo logré, ¿no? Voy a continuar mi deseo, mi sueño de hacer arte. Y ya, de ahí pues empezó la carrera hard. Híjole, es que cada año tenía algo así, como su cereza, ¿no? Eh, el inicio fue también muy, muy impactante porque mi primer profesor fue Ricardo Ramírez Carnero, que para mí fue siempre un hombre que hacía cosas maravillosas, pero también con una personalidad avasallante y con unas maneras muy especiales, ¿no? Eh, Insisto, yo entré muy joven a la escuela, o sea, en este momento de mi vida, si hubiera tenido chance de esperarme unos 3 años, hubiera estado maravilloso, pero no, de modo me tocó así. El primer año fue maravilloso, fue como de adaptarme y además reconstruirme, ¿no? O sea, como armarme una yo que pudiera resistir, eh, que pudiera resistir físicamente y emocionalmente lo que implicaba esa carrera, porque además
Nesa está a 2 horas del Centro Nacional de las Artes. Era 2 horas de ida o más por el tráfico y el metro, Ujú. y a la vuelta 2 horas. Esta carrera implicó un esfuerzo físico y económico tremendo. En el segundo año tengo muy presentes las experiencias que vivíamos en las clases del maestro de Alejandro Vélez, que era muy encantador. Bueno, a mí me caía muy bien, a otras personas no, pero a mí me encantaba. ¿No? Y era un momento en el que empecé a involucrarme con las artes del cuerpo, pero desde otra manera, mucho más técnica, ¿no? Estoy hablando del combate escénico, del circo, de la acrobacia. Yo nunca había sido muy hábil físicamente como cirquera, Ujú. pero fue muy lindo ese acercamiento. Bueno, de niña, con mis hermanas fuimos atletas de gimnasia, pero pues lo dejamos por la escuela, ¿no? Elegimos la escuela. Y en el tercero, ay, claro, las clases de la maestra Mercedes de la Cruz y del maestro Miguel Flores. Ujú. Eran unas clases que a la distancia las revaloro y digo, qué tesoro tenemos en la escuela de teatro, digo, de todos los profesores y profesoras, pero ellos eran como una veta de oro, porque sus enseñanzas pues siempre fueron muy sabias, ¿no? Se sabían cómo decirte, de qué manera decirte para que entendieras las cosas, con un amor tremendo, te acercaban al teatro de estilo, ¿no? ¿Qué es eso? Como Miguel Flores especialmente tenía una manera amorosísima y cándida, ¿no? De hacernos amar el poder del lenguaje, el poder de las palabras. Es que era tremendo. Y ese año especialmente representó un esfuerzo sobrehumano, porque hay un montaje en el que todos los miembros del grupo participamos, y nos enfrentamos a esto que tanto trabajo cuesta a veces en el arte teatral, ¿no? En el arte de grupos, de compañías, que es trabajar en equipo. Aunque no parezca que es complicado, lo es absolutamente, ¿no? Es cómo negociar con los otros, cómo compartir el espacio, eh, cómo también convivir con las formas de ser del otro y de la otra, sin pretender anularlas, y sin pretender que los demás sean como tú quieres que seas, ¿no? Exacto. El teatro es el arte de la política, básicamente. Y ese año fue muy hermoso. Ya el último año fue uno de los más difíciles en mi tránsito por esa escuela, porque fue el momento en el que me fui a vivir sola, ¿no? Es como que me empecé a independizar. Fue un momento muy malo para hacerlo, porque claro, estaba interfiriendo con mi propio estar en la escuela, ¿no? Tenía que trabajar para pagar la renta, para todo, y pues siempre estaba muy cansada. eh, a pesar de que me mudé cerca del CNA, llegué unas cuantas veces tarde a las primeras clases, que eran las clases de puesta en escena, las más importantes, Ujú. y tuve ahí un problema fuerte, ¿no? Con esa materia que la impartía Gilberto Guerrero, pero bueno, pues entendí y metí turbo y tomé aire de donde no tenía y dije, bueno, estoy aquí, ya voy a terminar, no puedo, ¿sabes? No puedo tirar la toalla y decir ya no quiero, sino bueno, me está costando, yo lo elegí, ni modo, ¿no? Y ¿Cuál, dime, cuál dime. fue tu puesta en escena? Fue la ópera de los 3 centavos. Es cierto, sí. Fue una cosa maravillosa, que ese proceso también fue brutal, fue un proceso bellísimo, muy duro también para todo el grupo, de una exigencia tremenda, pero, pero ha sido uno de los procesos en este caso, de esa forma de hacer teatro, de construcción de personaje, que más me ha gustado, ¿no? Es que fue un trabajo de superhumano. O sea, yo no sé cómo le hicimos, acabamos flaquísimos ese año, de toda la actividad física y emocional, intelectual que había. Este,
pero te digo, este proceso de construcción de personaje a mí lo traigo, o sea, es una cosa que me marcó como actriz, este, y de aglutinamiento de capacidades como actor, ¿no? Como actriz. Tenemos que cantar, bailar, movernos, pero además todo el trabajo previo, ¿no? Analizar, entender, apropiarnos, ¿no? Apropiarnos de la obra y de lo que Brecht en su momento quiso decir con eso y traerlo al presente, que creo que es lo más importante, ¿no? Siempre a la hora del teatro, es apropiarse de esa pieza, si es una pieza ya escrita, entenderla, pero también hallar cuál es el lugar de eso aquí, ahora, ¿no? En nuestro cuerpo y con nuestros seres del entorno. Y otra cosa también súper bonita de la ENAD es la convivencia que se genera, como tampoco es una población muy grande, las fiestas, las novatadas que se le hacen a los nuevos, que cada vez se ponían más heavy, más duras. Yo recuerdo la mía, fue muy linda, pero recuerdo que una vez casi me agarro a golpes con una chica de las mayores, de las que estaban ya en el tercer año, porque se estaba pasando, ya está como excediéndose, y yo soy de mecha corta, entonces estábamos así como, tú me conoces, entonces sí, ya estábamos así como cuando se empiezan a dar cabezazos los alces, ¿no? Así como, fue muy lindo, fue muy lindo, pero no, nada, después en la fiesta ya nos pedimos disculpas y fue como, bueno, ya, todo bien. El problema es que esa actividad de la novatada se empezó a poner más violenta, es decir, se perdió Sí. la noción del límite, me consta, y nada, pues eso se fue un poco dejando de lado, me parece que ya no se hace, o sí, Sí, ya ya no tiene un estoy, par de años que no lo hacen por lo mismo. ya, claro, sí, sí, totalmente, me imagino, porque creo que hasta hubo demandas ante derechos humanos. Es que, por supuesto, es que, Sí, claro, cuando se nos va de las manos, cuando se nos va de las manos esa idea de un poder que tenemos sobre otro, ahí te encargo qué puede pasar, haciendo estudiante o siendo exactamente. lo que seas. Pero las fiestas, son las fiestas de la escuela, eran tremendas, eran entrañables, eran pues la bacanal, en donde todo el mundo se desfogaba porque ya sabíamos que al lunes siguiente había que seguir con el ritmo de trabajo de la escuela. Lo que no me gustaba, la neta, era que me pusieran a hacer ejercicio en la mañana. Me imagino. No me gustaba, o sea, a mí me gusta hacer ejercicio. Ya tiene años que no hago nada, ¿no? Porque me he dedicado a la investigación, a hacer otras cosas, pero no, odiaba que llegar y ponerme a correr, ¿no? Era una cosa que me enojaba tanto. A las 7:30 de la mañana. A las 7, 8 era como, por Dios, o sea, esa hora es que, además yo venía del metro, en donde ya venía harta de que me había peleado con alguien seguro, este, no, y eso era lo único que no, que me sacaba de onda, de quicio siempre, ¿no? Ya después me tuve que adaptar, como todos nos hemos adaptado a eso, pero después dije, no, ¿no? Y me comprometí conmigo misma y la actividad física y el entrenamiento de otras formas, ¿no? Combate escénico, después el teatro físico y luego el boxeo. O sea, sí me gusta, pero esa cosa que tenían de, buenos días, vamos a correr. ¡Ay! No, yo decía, no, por Dios. Sí, mis compitas cuando vean esto, o sea, van a decir, es verdad, a Lupe no le gustaba. ¿Cómo fue después de 4 años de estar ahí de alguna manera encerrada y concentrada en una sola cosa? ¿Cómo fue tu paso a la realidad, al mundo laboral? Uf, eso es tremendo, porque, eh, claro, cuando egresé, pues lo primero que hice fue comenzar a hacer castings, ¿no? El famoso casting. Ya tenía ahí amigos y amigas que decían, no, mira, acá en esta castinera se hacen, en esta otra también. Mira, mira, te paso este contacto o te paso este dato, están haciendo pruebas para una obra, para una peli, para un comercial. Entonces me la pasé así años, yo creo 4, más o menos, en que lo hacía diario. Perdón.
pero a la vez habíamos formado un protogrupo, unos colegas y yo de la generación, y bueno, empezamos ahí como a tratar de crear, de hacer algo, ¿no? Para mantener esto, ¿no? No lo pensábamos para vivir, pero lo que sí queríamos era ir a festivales, dar funciones, ¿no? El impulso primigenio de querer seguir haciendo y de poner a prueba ¿no? Las capacidades. Pero pues nada, yo me enfrenté a que no tenía trabajo en ninguna producción a la que hice casting, si acaso 2, 3, pero no. Después, gracias al contacto que me pasaron unos colegas y unas pruebas que hice, trabajé menos de un año en Televisión Azteca haciendo unos programas, una cosa que la neta pasó muy desapercibida, pero bueno, me hizo conocer la experiencia del trabajo en televisión, las dinámicas, cómo funciona ese mundo laboral, porque finalmente es un trabajo, ¿no? Es un mundo laboral con unas características muy específicas. Eh, o sea, me refiero a que no tenía trabajo de nada pagado. Exacto. Porque tenía que me invitaban a esta obra, que este montaje, o sea, yo recuerdo 2, 3 años, 4, que tenía 5 proyectos a la vez, que estaba trabajando en 5 proyectos a la vez y no me daba abasto, ¿no? O sea, no dormía, a veces ni comía, pero estaba con el gusto, el entusiasmo y el compromiso de estar ahí, ¿no? He tenido la suerte, porque es una suerte que tengo una familia que me ha apoyado a pesar de todo, y mis padres, yo los recuerdo yéndome a recoger a los ensayos a la 1 de la mañana, ¿no? Porque claro, vivimos en Ciudad Neza y los ensayos siempre son Sí. en el sur de la Ciudad de México, ¿no? Nunca son en otra parte. Todos los ensayos son en el sur. Y de mi casa es lejísimos, entonces el apoyo familiar estuvo, pero sí había ahí como que empecé a decepcionarme de, estaba pensando, es que esto no sirve para nada. Es decir, es que nosotros tenemos todo el entusiasmo, las habilidades y somos gente talentosa, pero, pero en este país no te dan trabajo. O sea, que tengas 5 proyectos a la vez no quiere decir que tengas trabajo, porque de esos 5 proyectos no te paga ninguno, Exacto. ¿no? Y entonces, afortunadamente ya me había regresado a casa porque ya me cansé de pagar renta. Me regresé a Nesa y estaba con esto de, bueno, ¿y qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es el futuro de una persona que desea estudiar arte? Porque no solo lo veía con la gente de teatro, tengo colegas músicos, o colegas bailarinas, que estábamos en la misma situación, ¿no? Y estaba esa incógnita de qué hacemos aquí. A mí me entró una crisis existencial tremenda, como de, ¿y yo en qué momento decidí, ¿no? Estudiar esto si no hay un campo para nosotras y nosotros y nosotres en este país? No, en ese momento todavía no me iba de México, pero estaba con esa crisis, ¿no? De qué pasa con el campo laboral de los artistas, Sí. ¿no? Un poco antes Uh-huh. de ir al lugar obligado que es tu viaje a España. España fue. Uh-huh. Eh, Uh-huh. Antes de irte, empezaste a interesarte un poco por la dirección, recuerdo. Uh-huh. Hiciste varias cosas que tenían que ver con la dirección, me parece que ya apuntadas un poco hacia el performance o hacia la improvisación corporal, de alguna manera. ¿Cómo fue que pasaste de, de hacer tu trabajo como actriz a interesarte en la dirección? Bueno, fue en un tiempo muy concreto, ¿Mm? cuando empecé a hacer teatro de calle. eh, Tengo muy presente cuando con este grupo que formé con colegas de la escuela, perdón, nos fuimos al Festival de Teatro de Calle de Zacatecas en 2008, que fue hermoso, o sea, una cosa como yo nunca había visto, un nivel de ¿Mm? presupuesto Sí, tremendo, sobre todo. claro, ¿no? Y que el maestro Bruno Bert sabía cómo, porque él lo dirigía, sabía cómo, ¿no? Y yo
siempre le voy a admirar el trabajo a Bruno Bert y además su curaduría, ¿no? Su organización. Llevábamos un montaje para niños, que también fue un montaje entrañable, que narraba el cuento de las ropas nuevas del rey, ¿no? de este traje invisible. Sí. Fue muy bello, fue un proceso muy bello. Pero ahí conocí a una compañía inglesa que trabajaba con espacio público. Era muy curioso cómo la directora y el dramaturgo hablaban no de teatro de calle, sino teatro para espacio público. Entonces yo empecé como, a ver, ¿qué es eso? Tenían un espectáculo tremendo que se llamaba La Campana, The Bell. Fue con, ¿cómo se llaman La estos? compañía Periplom, que también Con estuvo con Periplum. el CUT, también Exacto, trabajó exacto, sí. con el CUT. Entonces a mí esta forma de ocupar una plaza de armas, de manejar los elementos, de transmitir un mensaje además clarísimo, o sea, además de todo era clarísimo el mensaje, ¿no? Tenía textos de una película me parece que de Kurosawa y de Tarkovsky. Hablaba de una persona, un soldado que tiene que decidir entre irse a la guerra o hacer su vida y seguir viviendo, sobre una decisión, ¿no? Como fundacional, muy, muy bello. Entonces, esas formas teatrales comenzaron a llamarme muchísimo la atención. En charlas con esa directora, unas charlas muy, muy breves, tampoco eran así largas, pero me habló de grupos, me habló de directoras, de autores, y empecé ahí a buscar como por mi cuenta, como autodidacta. Luego encontré el diplomado del teatro del cuerpo, de teatro línea de sombra, que ya no se llamaba así, se llamaba Diplomado de Prácticas Escénicas Contemporáneas. Me apunté y dije, a ver, yo quiero seguir explorando por acá. No, más bien después de conocer a esta compañía y antes de empezar a estudiar con teatro línea de sombra, me adentré en el trabajo y en la reflexión del teatro físico, ¿no? Que para mí era todo un enigma. Gracias a unas colegas que conocí igual en la carrera, que ellas eran de la carrera de coreografía, de la escuela de danza, colaboramos en varios proyectos, bailé en sus piezas de graduación, empecé a trabajar por ahí, ¿no? Como a seguir indagando sobre qué implica el teatro físico, qué lo diferencia de otras formas teatrales, ¿no? Y me llevó a un montaje, a un trabajo tremendo que voy a llevar siempre en mi corazón, que se llamó Arteria, que dirigía Francisco Córdoba, y era un montaje bellísimo, éramos 20 mujeres, dejándolo todo en el escenario. Bailábamos con vestidos, rodilleras, coderas, el cabello suelto, ¿no? Como era un montaje muy específico que hablaba sobre los límites del cuerpo, ¿no? Y sobre la parte, sobre esa beta agresiva que existe en nosotras, ¿no? Una especie de animalidad y una cosa muy, muy bella. Después de ahí fue que ya empecé a trabajar con línea de sombra, casi a la par. Y ahí, ¿no? Empecé a abrir como caminos, o sea, se había abierto una grieta en mi realidad sobre qué era la performance, el arte del teatro del cuerpo, y trabajar en contextos concretos, ¿no? En contextos sociales concretos. Y ahí fue que comencé a trocar mi camino, ¿no? Como a virar la mirada hacia otra parte. Y conocí, bueno, el trabajo de Teatro Línea de Sombra, que es un trabajo emblemático, que tiene que ver con trabajar el archivo, la documentación, es un trabajo de memoria, es un trabajo en espacios concretos. El montaje que más, bueno, el más famoso de ellos es Amarillo, ¿no? Que es un montaje que habla sobre las patronas, sobre estas mujeres que les avientan comida a los migrantes que van sobre la bestia. Y en ese curso entendí como por dónde quería ir, ¿no? ¿Qué era lo que me hacía feliz dentro del trabajo escénico? Y se relacionó inmediatamente con la intervención de espacios públicos, la intervención en comunidades o el trabajo con comunidades y la performance, ¿no? Ahí como que empecé a tenerlo muy, muy, muy claro. Luego, en un trabajo en una institución, ¿no? En el Estado de México, porque pues seguía esta incógnita de cómo carajos iba yo a costear mi vida. Entré a trabajar a una institución del gobierno, de fijo, lo cual implicó ciertos sacrificios, dejar de hacer unas cosas, pero bueno, me dio otras satisfacciones. Este,
Y fue muy curioso porque encontré un campo de trabajo riquísimo. Empecé a trabajar con adultos mayores. Ya era yo responsable de unos programas para ser impartidos a adultos mayores que tenían que ver con su salud estrictamente, Ujú. pero yo me fui a hacer otra cosa. Yo me los llevé a hacer otra cosa. Y ahí fue que empecé un proyecto muy hermoso que duró de 2013 a 2016 más o menos, que era un Ok. trabajo de un laboratorio con mujeres adultas mayores de Ciudad Neza, que se llamaba Reconstrucción. Y en él nos ocupábamos de el cuerpo, la memoria y la ciudad, ¿no? Era todo un proyecto de volver a ese momento fundacional de Ciudad Neza en el que estas mujeres participaron y recuperar todas esas historias, ¿no? Todas esas historias de Ok. construcción, de inventar la tierra, de inventar el mundo, básicamente, de construir una casa con sus propias manos. Y generamos cosas muy bonitas, ¿no? Un pequeño montaje para el Centro Cultural de España, unos recorridos, unas derivas, ¿no? Por Ciudad Neza, donde invitábamos gente y ellas contaban las historias. En fin, fue un proyecto surgido de un laboratorio con mujeres mayores en las que ellas se volvían la figura central. Esa es otra cosa bien importante, fíjate, que en este trabajo de las prácticas escénicas contemporáneas que van más allá, más por el arte expandido, ¿no? Por la escena expandida y tal, la figura del actor, director, se desplaza. Ujú. Es decir, yo me vuelvo más una guía, una facilitadora del proceso, a veces una operadora, ¿no? Pero ya no soy yo la protagonista, son las personas de las que estamos hablando, ¿no? Esas personas toman la voz, toman la escena y son ellas quienes son la figura central, ¿no? O la ciudad es la figura central, Sí. o sus historias. Después de esto, otro proyecto pues también muy como parteaguas, en donde decidí generar un colectivo, que es un trabajo en el que tú colaboraste muy afortunadamente, que se llamó Cuerpo Emergente Ujú. para el Festival de Teatro del Fin del Mundo, que esa fue una odisea también. Sí. Siempre es una odisea, o sea, Sí. mi vida siempre ha sido una odisea, ese no iba a ser la excepción. Entonces, en este proyecto, pues, invité a colegas y compañeras de diferentes partes. Estabas tú, ¿no? Tú eres de Durango, o un colega de Querétaro, una colega de Puebla, y Y nada más, ¿no? no, ¿Quién y de más Ciudad de estaba? México. Y de Ciudad de México, ¿quién estaba? Ah, no, ella no era. No, solamente éramos Daniel, Lisha, tú y Daniel, yo. Lisha, tú y yo. Ah, sí, es cierto. Ujú. De la Durango, Querétaro, Puebla y yo, de Ujú. acá del centro del país. Y nada, fue como un proceso extraño. Yo no sabía cómo iniciar procesos colaborativos, ¿no? Fue un laboratorio muy sui generis en el que trataba yo de hablar de cómo vivimos nuestros contextos violentos en cada estado, en cómo vivimos el cuerpo, qué implica el estado de emergencia. Y nada, esa aventura del Teatro del Fin del Mundo yo la agradezco porque confiaron, ¿no? O sea, ustedes depositaron su confianza, se lanzaron hasta allá, todos invertimos nuestros recursos en una aventura que quién sabe qué Sí. iba a resultar, ¿no? Pero a mí me dio la fuerza, ¿no? Para empezar a generar un criterio y una idea de qué implica colaborar, qué implica un proyecto de colaboración y qué condiciones son las necesarias para que los trabajadores del arte podamos generar nuestras piezas, podamos generar trabajo artístico, ¿no? Y vivir de eso, ¿no? Sí, Y sobre exacto. todo, fíjate que yo no hubiera podido hacer ese proyecto si no hubiese tenido el sueldo de mi trabajo con las mujeres adultas Ujú. mayores, ¿no? Sí, Es ahí cuando yo digo, uf, qué bueno que estaba esa oportunidad y qué bueno que tenía la chance, el recurso económico para poder producir, ¿no? Y entonces me vuelve la pregunta existencial ¿por qué un artista en México no puede vivir de su trabajo? ¿Por qué no se puede llenar la boca de ese gusto de decir yo vivo de mi trabajo? ¿No? ¿Por exacto. qué tenemos que hacer 1,000, 8,000 cosas más alrededor de eso
para poder desarrollar una obra, un performance, poner una escuela, poner un foro, ¿no? Es decir, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que cambiar? ¿No? Para que esto podamos hacerlo. Y de hecho ahorita esa es la discusión central en el momento de la contingencia, de este momento en el que se devela todo un sistema de precarización de los trabajadores del mundo, ¿no? Exacto. En el que hay personas que no tenemos derechos, ni seguridades, ni nada, Ujú. ni nada.